Bueno, y como anticipábamos recién, tenemos una visita muy especial hoy en la radio. Una persona que formó parte de la historia de la escuela y que, bueno, permítanme ser un poquito subjetiva hoy. Y obviamente que iba a traer a alguien que marcó mi infancia y mi paso por la escuela primaria, que es la señora Dorita Comba, de Escalerandi. La adoptamos como Dorita Escalerandi. ¿Ya cómo estás, Dorita? Bien, bien, buenos días chicas, buenos días a toda la audiencia. Y una alegría y una sorpresa también, pero además una gran satisfacción de ver gente joven que, como dice Lisa, conocemos casi desde que tenían pañales y que están haciendo estas cosas tan pero tan lindas. Hermoso, es una iniciativa elogiable realmente. Así que un día feliz. Bien, muchísimas gracias, Dorita. Bueno, vamos a empezar por un breve, aunque sea recorrido por tu paso por la escuela, porque fueron muchos años. Así que yo, por ejemplo, soy consciente y sé que la última graduación de escuela primaria que has tenido es la mía, por ende en 2008. Pero bueno, queremos saber cómo arrancaste en la escuela, si fue tu primera escuela en la que diste clases, si te acordás de ese primer grupo, si te hicieron renegar. Mira, la escuela cumple 89 años y yo estuve más de 39 como personal de la escuela, pero además había hecho un año de sexto grado, en ese entonces sexto grado, o sea que 40 años de mi vida pasaron dentro de la 736, es mucho tiempo. Yo empecé, mi primer año que di clase fue en 1970, y me tocó empezar con tercer grado por la jubilación de la señora Marta Reyes de Poncio. Y en ese grupo estaba tu papá, Elisa. Y lo tengo muy presente a todo el grupo, no podría nombrarlos a todos, pero bueno, era un tercer grado, así que fue mi debut docente con ese grupo. Y sí, desde ahí en adelante nunca más dejé la escuela. O sea, primero hice algunos reemplazos, pero inmediatamente quedé como interina y luego fui a concurso unos años después, en el 74 creo, y quedé como maestra titular. Estuve como maestra titular 6 años y medio y cuando la señora Celia de Tomasi empezó con la licencia para jubilarse, yo ya cubría la dirección. En ese momento se trataba de la gente que residía en la localidad tenía un punto más para acceder a la dirección. Si bien yo era muy joven y había dado clases 6 años y meses solamente, lo que sucedía era que en ese momento no había maestras locales. Todas viajaban de afuera, los fines de semana no estaban, y se privilegiaba por ese motivo desde el ministerio el hecho de que el docente que residía en la localidad sumaba, no recuerdo si era 1 punto o 2 más en su legajo para poder acceder a la dirección. De hecho, yo hice los reemplazos y bueno, cuando se jubiló la señora Chela desde el 77 empecé con la dirección y con reemplazos. Y cuando ella se jubiló, bueno, quedé como interina. En 1978, que coincidió con el año de fallecimiento de mi papá y el nacimiento de mi hijo Fernando, todo junto surgió el concurso para presentarse para titularizar en dirección. Así que en esos meses que fueron terribles para mí, acababa de tener un hijo, mi papá falleció en abril, en mayo fui a rendir. Fui a rendir a Santa Fe, había más de 500 aspirantes a cargos de dirección en la provincia. Y bueno, felizmente y a pesar de todo el estrés que estaba sufriendo, me fue muy bien en el examen y bueno, en el año 79 accedí como titular, como directora titular. Y me retiré en marzo o sea, en el 2009 ya estaba jubilada. De 89 años entonces de que tiene la escuela, te puedo decir que sumando el año que fui alumna y los 6 años como docente, y los 30 y pico, casi 35 como directora, bueno, pasé 41 años aproximadamente dentro de la escuela. O sea, es inevitablemente una parte de mi vida de la que realmente es toda mi vida, porque toda mi vida laboral
y acompañando siempre lo que pasaba con mi familia, con lo que pasaba con la comunidad, el crecimiento de la comunidad, las iniciativas, todos los proyectos, que en ese momento eran muchos, porque así como ustedes ahora trabajan con proyectos maravillosos con los chicos, en ese momento estaba todo por hacer. Es decir, trabajábamos para tener más aulas en la escuela, para conseguir más cargos para la escuela, con maestros especiales. Cuando yo empecé había docentes que tenían grados múltiples, de hecho yo di clases sexto y séptimo, eran secciones múltiples. Y de a poquito fuimos consiguiendo, y a medida que crecía la población también, un docente para cada grado. Después fueron llegando los especiales, siempre con trámites y pedidos, y bueno, lograr que se completara el esquema docente. Pero además de eso, la escuela era como el núcleo, no solo educativo, sino también una especie de núcleo que convocaba a toda la comunidad, para todos los proyectos culturales, educativos, en fin, de trascendencia comunitaria. Así que siempre estábamos ahí, no solo yo, sino todo y buena parte del personal que ya empezó a ser local, como fue el caso de la llegada de Liliana Romani en 1975, de Raquel Gaviglio, después llegó Marta Burdicio de Vangmana. En fin, ya iban llegando las docentes que vivían en la localidad. Y bueno, se fue construyendo la historia de la escuela, sin olvidar a muchas maestras que vinieron de pueblos vecinos, sobre todo de San Jorge, que estuvieron varios años, con las cuales conservamos una amistad, una relación. Desastre, hasta de la provincia de Córdoba, de San Francisco, de Las Varillas, vinieron maestras que residían en la casa habitación de la escuela la mayoría de las veces, porque como yo tenía casa propia, no utilizaba la casa habitación, entonces solicité un permiso especial para que las docentes de afuera pudieran quedarse durante la semana y no les significara un gasto extra, ¿no? Lo único que pagaban era sus gastos de luz. En fin, eso simplificó bastante las cosas, porque si no la gente no tenía a veces dónde parar o cómo viajar. Eran épocas sin pavimento, sin ripio, sin nada. Y tratar de sostener el funcionamiento de la escuela, incluidos los días de lluvia, por ejemplo, o de largos temporales, donde a veces no podían llegar. Pero siempre, el aula funcionaba, o sea, una maestra se llevaba 3 grupos, 2 grupos, como fuera, pero tratábamos de no dejar nunca a los chicos sin clase. Y bueno, una época de construir, de hacer, de colaborar con el club, con las otras instituciones que se fueron creando en el pueblo, de trabajar lo más que se podía en el área cultural, porque no había muchas oportunidades para darle trascendencia a la cultura. Así que numerosos proyectos, todas las docentes, de eso tengo que destacarlo, y el personal, en ese entonces llamado personal de servicio, que ahora son los auxiliares escolares, todo el mundo estaba comprometido con la institución y digamos, eso es lo que hizo tal vez que lográramos muchas cosas importantes, ¿no? Y es una vida, sería muy largo mencionar todo, pero es una vida. Y en los primeros tiempos que me jubilé es como que me sentía de vacaciones, es como que todavía no me había dado cuenta de que no había un regreso después de esas vacaciones. Y transcurridos unos años es cuando más lo sentí, porque la rutina de todos los días de mi vida, de mañana, tarde, noche, en las reuniones, el tema de trabajar con cooperadora, que habría tantísima gente a la que tendría que agradecer, entre ellas tu abuela, Rosa, Ricardo Escalerandi, todos los que han sido presidentes e integrantes de Cooperadora, el Club de Madres, Rosa Marchese, Emilia Panero, es decir, no debiera nombrar porque han sido muchos. Pero quiero que sepan que a todos los tengo muy presentes, porque sin su ayuda muchas cosas no se hubieran podido hacer, ¿no? Como todas las comunidades chicas, las cosas que se hacen a pulmón. Bien, por suerte tenemos eso en el pueblo aún, que entre todos nos ayudamos para que la escuela o las instituciones avancen. Yo te quiero hacer una pregunta ahorita con justamente un tema que veníamos hablando y que hay muchos jóvenes que no lo saben,
que en el 99 la escuela recibió una noticia súper importante, que era el promedio más alto, el puntaje más alto en la evaluación nacional. Contame cómo fue eso y justamente para que los jóvenes sepan qué pasó y bueno, y cómo se recibió esa noticia, porque era una locura. Durante años marcó el paso de todos por la escuela. Sí, realmente es uno de los recuerdos, de los mejores recuerdos que conservo, porque ha sido muy gratificante. Y a veces uno piensa después, cuando hace un análisis en frío, después que cuando pasa, en una palabra, cuando nos ponemos un poco más viejos, que eso no es una cosa así casual que suceda. ¿Por qué digo esto? Porque la escuela primaria venía trabajando desde antes con proyectos diferentes, con proyectos innovadores en enseñanza, siempre en lo que concierne a la educación, ¿no? A la forma de trabajar en el aula. Veníamos trabajando ya en forma articulada con la escuela secundaria, que era una escuela mucho más joven. Teníamos proyectos en común que elevábamos, que los supervisores valoraban. Y bueno, justamente uno de esos proyectos que tenía que ver con la forma de trabajar en el aula, de la educación personalizada, de atender a los chicos no solo en su realidad del aula, sino desde la realidad familiar, desde sus dificultades, así como sus fortalezas. Eso nos ayudó mucho a que la prueba que se tomó, las pruebas nacionales que se tomaban en ese momento durante el gobierno de Carlos Menem, había un programa nacional donde se evaluaba las escuelas, primarias y secundarias. Eso correspondía a evaluarlas por sorteo, y salió sorteada nuestra escuela, debía ser evaluada. Nos avisaron solamente que íbamos a ser evaluados. No conocíamos mucho más allá de en qué forma o en qué consistía esa evaluación. Sí sabíamos que era una prueba que los alumnos debían, los de tercer grado, sexto y séptimo, debían responder a una prueba de opciones múltiples. No quiero usar el nombre en inglés de multiple choice, pero eran opciones múltiples. Era todo lo que sabíamos, y que las preguntas estaban dirigidas al programa aprobado por el Ministerio de Educación para esos grados. Nosotros ya veníamos trabajando, es decir, era una técnica que yo empleaba mucho en el aula, de hacerles preguntas tipo ping-pong a los chicos para ver los conocimientos que manejaban así en forma rápida o que retenían, de preguntas y respuestas rápidas. Eso fue, creo, un entrenamiento bastante útil en el momento de hacer la opción múltiple. Contenidos claves que exigían una respuesta rápida y de una o dos palabras nada más. Esa era una manera mía de pasar por el aula y verificar cómo estaban los chicos con el manejo de los contenidos. Bueno, se tomaron las pruebas en 1998, no las tomamos nosotros, sino que venía gente de afuera, docentes que venían de otros lugares, habían sido elegidos para evaluar, para ser evaluadores. Los cuadernillos se los entregaban a los chicos en ese momento, nosotros nunca los vimos a los cuadernillos, los maestros no tuvimos acceso a los cuadernillos, ni siquiera cuando los chicos terminaron la prueba. Se embalaba todo y se mandaba al ministerio. La prueba pasó, los chicos dijeron que no